Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y en el vídeo de hoy te quiero traer un vídeo un tanto diferente que me hace especial ilusión, y básicamente lo que quiero es mostrarte cómo gestiono yo mis propias preparaciones. Ya no hablo solamente de llegar a competir, sino cómo gestiono lo que son mis propios procesos, tanto de fase de volumen como de fase de definición, ¿vale? Independientemente del punto en el que me encuentre, yo siempre trato de tener todo bien planificado, bien estructurado, para llegar a según qué objetivo que tengo en ese momento en concreto. Entonces te quiero mostrar por aquí todo lo que es la parte de la calendarización, cómo lo suelo hacer a nivel de cómo suelo medir el porcentaje graso, cómo suelo calendarizar todo mes a mes, semana a semana, el timeline, para que tengas una estructura clara, ¿vale? También te voy a enseñar unos ejemplos concretos que básicamente van a ser cuando empecé la fase de definición del año pasado, es decir, para ponerte un poco más en contexto, te voy a mostrar cómo desde el punto en el que partía yo, al final de empezar la fase de definición, estaba desde hacía 2 años en fase de volumen. Es decir, para ponerte más en contexto, a finales de 2022 terminé la preparación de competición en octubre, noviembre. Luego de esa fase, 2023 y 2024 fueron fases exclusivamente de volumen, por tanto estuve todos esos años en volumen sin hacer ninguna de definición. Y a partir de marzo de 2025, es decir, del año pasado, es cuando empecé la fase de definición, desde marzo de 2025 aproximadamente. Y luego de eso, al finalizar esa definición, volví de nuevo a la fase de volumen, que básicamente es donde me encuentro a día de hoy, ¿vale? Pero te voy a poner el ejemplo de el inicio de la definición del año pasado y el inicio del volumen al terminar la definición del año pasado. Entonces, vamos allá. Te quiero mostrar así de primeras lo que es la parte del físico, cómo estaba antes de empezar la definición, ¿vale? Que básicamente era este punto. Aquí en concreto estaba alrededor de los 102 kilos, más o menos, con un porcentaje graso que era alrededor del 18%, 14, 18, 20%, entre un 15 y un 20% de grasa. ¿Qué pasa? Aquí lo que hago yo es coger los pliegues, es decir, mido el porcentaje graso a través de la plicometría, ¿vale? Al final es la herramienta que utilizo, que aquí puedes pensar que no es 100% exacto, ¿vale? Es una herramienta que llevo utilizando muchos años y básicamente es desde donde yo hago todo lo que es la parte de gestionar la fase de definición o la fase de volumen, y es como lo he hecho siempre y así es como mejor me funciona en mi caso en concreto. También es la herramienta más económica que existe, ya que no tenemos pues capacidad, ¿no?, para hacer un DEXA, por ejemplo, aunque también esas máquinas tan caras que te miden el porcentaje graso con más precisión, tampoco son tan precisas, ¿vale? Es decir, que al final es utilizar un método de referencia, y te aconsejo que siempre utilices el mismo. No trates de medir el porcentaje graso con una báscula, luego con pliegues, luego con una máquina de la farmacia. Es decir, que siempre utilices el mismo y cojas referencias sobre ese. Dicho esto, este era el punto inicial. Aquí era en torno a los 102 kilos, ¿vale? Finalizando lo que es la fase de volumen. Y a partir de aquí, lo que hice fue un calendario, ¿vale? Un calendario con el objetivo de empezar a definir y llegar alrededor de los 90 kilos, a ver cómo quedaba el físico después de estos 2 años de volumen, cómo llegaba el físico en esa definición. Vale, entonces te enseño por aquí cómo hago yo la estrategia, y básicamente hago la siguiente cosa. Es decir, esto es lo más importante que tienes que tener en cuenta, sobre todo si eres tú el que se lleva sus propias preparaciones, ¿vale? Si tienes un entrenador, esto ya lo hará por ti, pero si tú te llevas solo y quieres hacer las cosas por ti mismo, esto es de lo más importante. Aquí básicamente lo que hago, bueno, lo que hice en este caso en concreto fue lo siguiente. Partiendo de esos 102 kilos, lo que quería era quitar ese porcentaje graso para ver cómo había quedado esas fases de volumen ya con un físico más definido. ¿Vale? El objetivo no era llegar a un nivel de definición extremo ni nada por el estilo, simplemente era una definición para verano, de ahí el título, ¿no?, del calendario Road to Summer 2025, para verme más definido en 2025, y ese era el objetivo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tengo en el calendario es lo siguiente.
tengo, por una parte, mi peso corporal, ¿vale? Que era en ayunas, que estaba en torno a los 100, 100, 101, más o menos. Y cargado tocaba esos 102, ¿vale? Casi. Entonces, ¿esto qué significa peso corporal en ayunas y peso cargado? En ayunas es nada más levantarme sin haber comido ni bebido nada. Y cargado sería después de cenar, ¿vale? Es decir, ya haciendo la última comida del día. ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque al final tu peso corporal en ayunas es una cosa, pero cuando está cargado luego por la noche es otra. Es decir, la variación de peso puede estar, depende de personas. Si eres una persona muy grande que pesa mucho, en torno a 1,5 kg, 2 kilos de diferencia de estar en ayunas a estar cargado. ¿Vale? Entonces aquí el porcentaje de grasa, en este punto en concreto, eh, puse aquí un 20%, ¿vale? Que al final con la plicometría no era un 20%, sino que era alrededor de un 14, un 15%, ¿vale? Pero aquí, como nunca va a ser 100% exacto, lo que hice fue poner un poquito más, ¿vale? Como si tuviera un poquito más para tener ese margen de error. Entonces aquí el objetivo, después de saber el porcentaje graso que tenía, ¿vale? A través de la plicometría, ya te digo, yo al final lo que cojo son los pliegues, es decir, pliegues del pectoral, el pliegue abdominal, pliegue de la pierna, el subescapular, que es en la espalda. Es decir, utilizo la fórmula de Jackson y Pollock de 7 pliegues y siempre utilizo esa referencia, ¿vale? Aparte de eso, también lo que hago es coger algunos pliegues críticos también. ¿Por qué esto es importante? Porque al final la fórmula te arroja unos pliegues para que tú, digamos, cojas, que ya están estipulados en esa fórmula, pero luego tú también vas a tener zonas del cuerpo donde acumules más grasa. Hay gente que en lugar de acumular más grasa en lo que es la zona del pectoral, justo aquí arriba, acumula más en la parte de aquí abajo. Entonces, eso no viene en la fórmula. Tú puedes coger también ese pliegue y tener esa referencia. O, por ejemplo, incluso en el glúteo. El glúteo es la parte del cuerpo donde más grasa hay. Por tanto, es un pliegue que yo también suelo vigilar, ¿vale? Pero eso no viene reflejado en esa fórmula. Por tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí lo que hice fue poner como objetivo llegar a un 11% de grasa, ¿vale? De ese 20% aproximado que partía. Aquí yo lo que hice al inicio de esta definición, quise hacerlo de una forma muy simple y muy sencilla, ¿vale? Sin medir lo que son los pliegues durante esa fase. Es decir, quería simplemente coger la referencia de ciertos perímetros corporales y del peso corporal en la báscula. Y aquí es donde vas a entender lo simple, lo sencillo que es esto cuando realmente lo entiendes, ¿no? Lo fácil y simple que es hacer una fase de definición sin rayarte en exceso de las calorías que estás comiendo, de la proteína, las grasas, los carbohidratos, etcétera. Simplemente siguiendo una tendencia. Vale. Aquí, como ves, estos números de primero, segundo y tercero hacen referencia o bien a los pliegues que quieres ir vigilando o algunas zonas concretas que quieras vigilar. Yo en mi caso en concreto, aquí lo que hice fue coger la referencia de los perímetros, es decir, la circunferencia del abdomen, de la zona de la cintura, de la pierna y del brazo, ¿vale? Del bíceps contraído. ¿Por qué? Porque aquí estos tres datos a mí ya me están diciendo algo bastante importante, que es si yo voy bajando de peso corporal y la circunferencia del abdomen va bajando, y por ejemplo el brazo se sigue manteniendo más o menos igual y la pierna también, significa que estoy perdiendo grasa y la masa muscular no se está perdiendo, ¿vale? Entonces esos son dos datos importantes a tener en cuenta, ¿ok? Porque claro, si solamente te centras en que el peso baje, baje, baje y no vigilas ciertos perímetros o ciertas circunferencias del cuerpo, puede ser que estés bajando de peso muy rápido y te estés cargando la masa muscular y tampoco es lo que quieres. ¿Vale? Entonces aquí, una vez teniendo en cuenta esto, lo que yo programo es tener una bajada, ¿vale? Una bajada de peso que sea alrededor de unos 400, 500 gramos semanales, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí bueno, en base a los datos que yo le pongo a este Excel, lo que me programa es los meses en los que yo voy a estar en esa fase de definición,
¿vale? ¿Con qué objetivo voy a llegar yo a este 11% de grasa y cuánto peso voy a perder, ¿vale? Aquí el objetivo que yo también le puse fue tener una ganancia de músculo de 1 kilo, ¿vale? Esto es para, bueno, siendo un poco optimistas, si haces una fase de definición sin que sea una fase de definición extrema, puede ser que ganes masa muscular, ¿vale? Entonces le puse que ganaba 1 kilo de masa muscular. Aquí, como ves, en el calendario, lo que me va marcando es el peso que voy a ir dando semana a semana o que debería de ir dando. ¿Cómo es esto? Si te fijas aquí, primera semana de marzo 2025, yo partiendo de estos 100 kilos, ¿vale? 100, 101, 102 cargado, tenía que estar dando la primera semana de marzo este peso, ¿vale? 100,2 y 101,2 cargado, es decir, por la noche. La segunda semana 99,8 y 100,8 cargado. Y esto semana a semana me va diciendo al ritmo que debo de ir bajando, ¿vale? Teórico. Al ritmo teórico que debo de ir bajando. Y por eso te digo que esto es lo que más tienes que tener en cuenta y lo más simple y sencillo de entender. ¿Por qué? Porque aquí, una vez tengo yo claro el objetivo al que quiero llegar, que aquí eran unos 92,7 a finales de junio, es decir, una definición de 4 meses para perder 8 o 10 kilos de peso corporal, que está genial. Lo que voy haciendo es, cada semana, yo cada día me voy pesando por la mañana y cargado. ¿Para qué? Para ver este peso corporal, al final hace referencia a la media semanal. Es decir, esto no significa que tenga que dar yo el domingo por la noche, el domingo por la mañana 100,2. El domingo por la mañana de la semana siguiente 99,8. No, es la media de cada día. ¿Vale? Es decir, imagínate que el lunes peso 100, el martes peso 99,8, el miércoles peso 101,2. Entonces, al final de la semana lo que hago es la media de esos 7 días de la semana. Y en base a eso es lo más simple porque al final de semana yo me voy preocupando de si voy dando con el peso que tengo estipulado en el calendario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, como ves, la primera semana de marzo tenía que estar dando 100,2 y yo di de media 100,1. Entonces, iba perfecto con el calendario. Perfecto. Segunda semana. Tenía que estar dando 99,8 y di 99,5. Genial. Voy al ritmo del calendario. Tercera semana, 99,3. Y estaba dando 98,6. Es decir, iba bajando ya a un ritmo más rápido. ¿Qué pasa? Que si partes de un porcentaje graso más elevado, como era mi caso, la bajada al inicio, debido al glucógeno y demás, va a ser más rápido, ¿vale? Porque vas a perder más agua al principio y te vas a deshinchar, digamos, más rápido, ¿vale? Esto no pasa si tienes un porcentaje graso algo más bajito. ¿Qué pasa? Que en base a esto, yo también semana a semana voy chequeando, como te he dicho aquí arriba, la circunferencia del abdomen, de la pierna y del brazo, para ir valorando cómo va bajando eso. ¿Qué pasa? Que aquí ya me encontraba que, por ejemplo, la segunda semana de marzo ya había pasado de 90 de abdomen a 89,5. ¿Vale? La pierna seguía en 68 y el bíceps seguía en 43. Por tanto, genial. Siguiente semana ya había bajado, es decir, en la tercera semana ya me había deshinchado la zona del abdomen de los 90 centímetros a los 86. Es decir, ya había bajado 4 centímetros de abdomen. Por tanto, iba bajando a súper buen ritmo. ¿Qué pasa? Que yo para esta definición no pesé ningún gramo de comida, no calculé calorías y macros, no hice ninguna dieta, simplemente iba comiendo día a día en base a lo que estaba dando en el calendario y en base a lo que tenía que dar al finalizar esa semana. Y cuando entiendes esto, es muy sencillo hacer una fase de definición, pero muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que si aquí en el calendario, por ejemplo, a finales de marzo, tenía que estar dando 98,8 y estaba dando ya 98,4, es decir, iba adelantado con el calendario. ¿Qué significa esto? Que si va adelantado con el calendario, lo que hago yo es a la siguiente semana, es decir, en la primera de abril, cojones, pues como un poco más durante el día,
¿Por qué? Porque si me voy adelantando con el calendario, no me interesa, porque quiero mantener un ritmo de bajada de alrededor de los 400 gramos. Y cuando entiendes esto, ostras, es tan sencillo como comer un poquito más o comer un poquito menos. ¿Y qué significa comer un poquito más o un poquito menos? Literalmente, si tú por la mañana estás acostumbrado, qué sé yo, a hacerte, por ejemplo, 4 tostadas de pan con pechuga de pavo o con pechuga de pollo, ¿vale? De fiambre, pues si ves que te estás pasando de peso con lo que tienes que dar a la semana, pues en lugar de coger 4 tostadas, coges tres. Y eso ya es comer un poquito menos, ¿vale? Y eso es lo que tienes que estar vigilando, porque al final, vale que el peso corporal no lo es todo, tienes que vigilar otras cosas, pero cuando eres una persona que ya entrena, que ya más o menos gestiona todas sus comidas igual, ya tiene un cierto orden, una cierta organización, el peso al final tiene que bajar, la báscula se tiene que mover sí o sí, ¿vale? Y esto, exactamente lo mismo, si voy por atrás con el calendario. Es decir, yo, por ejemplo, es decir, si voy muy adelantado, por ejemplo, yo aquí, en la primera de abril, si te fijas, tenía que estar dando 98,3, ¿vale? Y estaba dando aquí, ¿vale? Te lo enseño aquí. En esta de aquí tenía que estar dando 98,3 y estaba dando 97 ya. 97, es decir, iba muy adelantado. ¿Qué pasa? Que yo dije, ostras, esta semana tengo que comer más, si no me estoy consumiendo demasiado. Y para la siguiente, como ves, volví a pesar 97,4, es decir, comí un poquito más durante esa semana. ¿Qué pasa? Que aquí también tengo cosas importantes que son, si tengo algún viaje fuera durante la semana, por ejemplo, esto coincidió con la semana de Pascua, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí, en la 3 de abril, me fui a Lisboa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta semana, ¿vale? Yo lo que sucedió con el peso corporal, aquí, claro, no me lleva la báscula, no me pesé cada día, me pesé alrededor de 3 días mientras estaba en casa. Entonces tengo la media de esos 3 días. Aquí palmé kilos y me fui a 96,8. Yo no sé si soy el único al que le pasa, pero yo cuando salgo de vacaciones siempre vuelvo pesando menos de lo que estaba pesando antes de irme de viaje. Entonces, aquí yo me anoto que venía del viaje de Lisboa, ¿vale? ¿Para qué? Para tenerlo en cuenta. Para luego yo vengo aquí y digo, ostras, ¿por qué estaba pesando menos? Vale, porque hice un viaje. Yo tengo en cuenta ya que en los viajes fuera palmo kilos. Luego, la siguiente semana, volví a tener otro viaje, ¿vale? Que me fui en este caso a Cazorla. Aquí, de nuevo, me apunté aquí el peso que iba dando antes de irme, ¿vale? Que eran 96,2, iba muy adelantado. ¿Qué pasa? Que esto es algo a tener en cuenta porque es más importante. Ya no hablo de hacer una definición típica como era la mía para ir a la playa o para el verano, pero si tú tienes una fecha en concreta, siempre es recomendable ir una semana por delante que una semana por detrás, ¿vale? Porque si tú vas una semana adelantado, tienes margen para poder hacer ciertos ajustes, ¿vale? Pero ya te digo, en el caso de que seas una persona que simplemente lo que quieres es hacer una definición para el verano o una definición para bajar el porcentaje graso, no te interesa tampoco adelantarte al calendario, ¿vale? Siguiendo así, mayo, lo mismo, voy bajando la circunferencia del abdomen, el bíceps y la pierna se mantienen básicamente igual. Eso significa que la masa muscular se está manteniendo. 95,9. Siguiente semana 95,4, 94,5, bajada, bajada, bajada. Y me encuentro que a finales de junio, aquí, al final de la definición que tenía programada, tenía que estar dando alrededor de 92,7. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo estaba en 91,7, justo un kilo adelantado de lo que tenía pautado llegar en junio. Yo aquí ya había llegado al objetivo que me había marcado, ¿vale? Aquí estaba alrededor del 10-11% de grasa, ¿vale? Por tanto, aquí ya había llegado. ¿Qué pasa? Que al ser junio, yo dije, ostras, voy a apretar un poquito más y voy a llegar hasta los 90 aproximadamente, a ver cómo sale el físico, ¿no? Con 90 kilos. Y aquí lo que hice fue, me programé aquí abajo, así a mano, la siguiente bajada para julio, ¿vale? Por eso puse aquí julio, de no sabía si iba a seguir bajando o no, pero bueno, al final seguí bajando. ¿Qué pasa? Que el peso corporal me programé de nuevo ir bajando a un ritmo de 400 gramos semanales y lo mismo. La primera de julio tenía que estar dando 92,3,
y estaba dando 91,8. La siguiente bajé a 91,1 y ya aquí la tercera y cuarta de julio llegué a 91,1, 90,2 y en la última de julio estaba en 90 kilos, que fue lo que al final me puse como objetivo al finalizar la fase de definición, ¿vale? Este era mi objetivo, llegar a los 90 kilos. Aquí, como ves, habían pasado ya 5 meses desde que empecé la fase de definición para bajar desde los 100 kilos hasta los 90. Te quiero enseñar por aquí cuál era el punto al que conseguí llegar al finalizar la definición, ¿vale? Este era el punto en el que llegué al final de la definición, ¿vale? Como ves, son 10 kilos, 10-12 kilos menos y el físico completamente, pues, distinto, ¿no? Al de los 102 kilos. Te voy a enseñar por aquí la comparativa para que se vea más clara, ¿vale? Pero lo que quiero que entiendas es que al final es importante tener todo bien programado vamos, tener claro cada fase por la que estás pasando. Pero cuando entiendes que hacerlo de esta manera es mucho más sencillo porque no vas a tener que estar pensando en, ostras, tengo que comer ciertas calorías, ciertas cantidades de proteína. No, cuando ya eres una persona que tiene todo esto bien estructurado en su día a día, hacer una definición como esta es muy sencillo. ¿Vale? Aquí como ves, desde los 102 kilos hasta los 90. Vale, te enseño por aquí también otro tipo se me ha ido. Otro tipo de imágenes, ¿vale? Para que las tengas aquí la diferencia de la fase, ¿vale? Fase de definición, fase de volumen, por aquí la zona de la espalda que se ve también, pues fíjate, ¿no? La parte aquí de la espalda, cómo se ve toda la definición, la parte de las piernas. Por tanto, yo aquí llegué ya a mi objetivo de definición después de esos 5 meses de fase de definición. Ya te digo, muy simple, muy sencillo, sin tener que estar pensando en cuántos gramos de comida comer, simplemente pesándome cada día e ir valorando cómo va avanzando el peso corporal y en base a eso ajustar a comer más o comer un poquito menos. Vale, después de llegar a ese punto de definición, es decir, después de llegar a los 90 kilos, ¿vale? A este punto, yo aquí me medí, hice los pliegues con la plicometría y había llegado a estar alrededor de un 8 o 9% de porcentaje graso. Es decir, que en lugar de ese 9% que tenía pautado, llegué algo más bajo, ¿vale? A un 9% más o menos. ¿Qué pasa? Que después de esto, en julio, yo desde julio, agosto y septiembre, yo estuve haciendo una fase de mantenimiento a nivel de peso corporal, porque lo que no puedes hacer es hacer una fase de definición y de repente, nada más terminar la fase de definición, ponerte enseguida en fase de volumen. Necesitas un tiempo de adaptación. Dependerá un poco del porcentaje de graso al que hayas llegado, pero yo no te recomiendo que subas de repente a hacer una fase de volumen. Por tanto, yo que he llegado en verano ya, julio, agosto, septiembre, con los 90 kilos, me veía súper bien, era el punto al que había llegado en definición, y a finales de octubre más o menos, es decir, estuve unos 4 meses con los 90 kilos, al finalizar noviembre fue cuando me programé mi calendario para de nuevo hacer una fase de volumen, ¿vale? Porque aquí el objetivo sigue siendo construir la máxima cantidad de masa muscular posible. De nuevo, aquí, teniendo este punto de partida, lo que hice fue programar un calendario para volver a hacer esa fase de volumen para seguir ganando masa muscular. ¿Y qué es lo que hice? Exactamente el mismo calendario, ¿vale? Pero para que veas aquí de la forma en lo que lo hice. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hice? Gestioné un nuevo calendario para desde diciembre llegar a marzo con tanto peso corporal y con tanto porcentaje graso. ¿Qué hice? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Yo partía de los 90 kilos en ayunas y 91 kilos por la noche, es decir, cargado. Tenía un 8% de grasa, ¿vale? Con la plicometría y el objetivo era, pues, situarme en un punto donde estuviera en un punto más óptimo para seguir ganando masa muscular, ya que si estás alrededor de
un 7-8% de grasa, no estás en un punto lo más óptimo posible para construir masa muscular. Por tanto, objetivo era llegar a un 12% con plicometría y meter 2 kilos de masa muscular por el camino, ¿vale? Que en una persona ya avanzada como yo, llevando tantos años de entrenamiento, joder, es bastante óptimo y es bastante, o sea, ya es para darse con un canto en los dientes ganar 2 kilos de masa muscular en 4 meses, ¿no? Pero bueno, eh, era la teoría, ¿no? Entonces, desde aquí, lo que hice, si te fijas antes en la fase de definición, empecé sin medir los pliegues, pero esta vez sí que hice la fase de volumen midiendo los pliegues, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí lo que me interesa es ganar masa muscular y no ponerme gordo, ¿no? Por tanto, ¿dónde se me acumula aquí más grasa? A mí, sobre todo, en la zona del glúteo. Ya ves, tenía alrededor de 25% de... 25% no, 25 de pliegue de milímetro en el glúteo, en el flotador un 15 y en el abductor un 13, ¿vale? A veces pongo el abductor, a veces pongo la pierna directamente, porque la pierna suele ser, sobre todo el cuádriceps, una zona donde acumulo bastante grasa, ¿vale? Pero bueno, aquí puse el abductor. ¿Qué pasa? Que yo aquí con los 90 kilos, estaba alrededor de los 82 centímetros y medio de cintura, ¿vale? Como estábamos hablando antes, la zona del abdomen, 82 centímetros y medio tenía. De brazo me bajó a 41 y medio, es decir, palmamos algunos centímetros de brazo y la pierna también bajó a 64, ¿vale? A finales de la definición. Por tanto, aquí lo que hice fue el procedimiento inverso. Fue empezar en diciembre y asegurarme una fase de subida hasta llegar a los teóricos 96 kilos a finales de marzo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que aquí hago lo mismo. Si partía de los 90 kilos, me preocupo que durante la primera semana de diciembre ya esté dando 90,4. Estaba dando 90,3. La segunda, 90,7. Estaba dando 90,8. Es decir, iba perfecto con el calendario. La tercera, di de nuevo 90,8. Vale, ¿qué hago? Comer un poquito más. La siguiente, 91,7. La primera de enero ya estaba dando 91,4. La segunda de enero 91,9, 92,1, 92,7, 92,3, 93,2, 93,5, 93,5. Trato de hacer una subida al final, sin pasarme, o sea, no quiero excederme de porcentaje graso, prefiero quedarme siempre un poquito por atrás. 93,3, 93,6, 94,3, 93,9, 94,7, 94,8. Es decir, al final de la fase de volumen, de esta fase de construcción, he llegado a los 94,8 a finales de marzo de 2026 y tenía como teóricos unos 96 kilos. ¿Qué pasa? Que con 94,8 es más o menos como estoy ahora, que estoy alrededor de los 95 kilos y estoy en un punto muy óptimo, ¿vale? El porcentaje graso, como ves, lo medí al final de la definición y estaba alrededor del 10% de grasa, que es como estoy ahora mismo. Ahora estoy en torno al 10-12% de grasa. Por tanto, el 12% teórico que tenía realmente se ha cumplido, ¿vale? Entonces, he llegado a, después de 4 meses, meterme en 95 kilos con un 10-12% de grasa, con plicometría y con estos pliegues. Si te fijas, el glúteo venía de un 25, me pongo aquí como máximo a dónde llegar, ¿vale? Para no pasarme. ¿A cuánto fue? Me pongo como máximo llegar a 30%. Ahí, a 30 de pliegue de milímetro. Es decir, la chicha que tengo en el culo. Llegué a 27, que está genial. Luego el flotador de un 15 a máximo un 20, el flotador está justito en un 20 porque es donde suele acumular más grasa también, en la zona del flotador, es decir, la espalda baja, y el abductor un 14. Pues te digo que el abductor hay veces que lo mido y a veces que lo sustituyo por la pierna, ¿vale? Y aquí, importante, los perímetros de cintura, si te fijas, en 95 kilos estoy con 84,5, 85 de cintura, ¿vale? El brazo 41,5 a finales de marzo y la pierna sobre 65, ¿vale? Entonces, esto, de nuevo, es como yo hago mi gestión, por así decir, de mis fases de volumen y mis fases de definición. Después de esto, ¿qué es lo que vendría? Bueno, de nuevo una fase de limpieza, ¿no?
después de esto, marzo, pues abril, mayo, junio, julio, hacer una fase más de limpieza. En mi caso concreto no lo he hecho, porque yo aquí con 95 kilos me encuentro en un punto muy óptimo y al final a mí me interesa siempre seguir ganando la máxima cantidad de masa muscular posible y eso requiere tiempo, ¿vale? Pero si tú estás en un punto donde llevas alrededor de 3 5 años entrenando, no has hecho nunca nada de esto, te recomiendo que lo tengas en cuenta porque al final te da una tranquilidad tremenda el saber que tú tienes un objetivo y que cada día, semana a semana, mes a mes, tienes que dar con un objetivo. Cuando eso lo cumples, estás completamente tranquilo porque la cosa avanza al ritmo que te has pautado. ¿Vale? Así que después de esto, de nuevo, también hice esta fase sin contar calorías, sin contar macros y la verdad que es lo más sencillo porque te quita ese estrés y cuando ya tienes bien organizado en tu día a día las comidas que haces, lo que te mueves, lo que entrenas, es muy sencillo hacer este tipo de fases. Así que nada, esto era lo que quería enseñarte en este vídeo, se ha quedado bastante extenso, pero de verdad que si estás en un punto en el que te sientes estancado, o, ostras, es que no gano peso, no gano músculo, no puedo definirme, no me defino. Al final si no te estás definiendo es porque estás comiendo de más y si no estás subiendo de peso es porque estás comiendo de menos. Esto es la ley de la termodinámica, funciona así. ¿Vale? Así que nada, espero que te haya gustado y si te ha gustado pues este tipo de contenido, dale a like, suscríbete al canal para que pueda traer más contenido de valor de este estilo y si te gustaría saber algo más en concreto, ya sea con preparaciones de culturismo natural, porque te interesa más el tema, el mundillo o cómo gestiono ciertas cosas, me lo dejas en los comentarios y estaré encantado pues de hacer contenido nuevo y vídeos del estilo que más queráis y me solicitéis, ¿no? Así que nada, que vaya muy bien el día y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.